Hola, buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento Espírita de Venezuela, de sus días domingo. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda del conferencista el día de hoy. De igual manera también les indicamos que si necesitan hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud, deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Mauro Barreto, fundador del Grupo Espírita de La Palma, colaborador en otros grupos espíritas. Ha estado en Venezuela, especialmente en CIMA, y ha contribuido con sus aportes. Ha impartido conferencias en diferentes congresos, encuentros nacionales e internacionales, y es un colaborador de nuestra revista Evolución. Cuando quiera, profesor. Bienvenido. Buenas tardes a todos los oyentes o buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Gracias, Yasira, por la invitación. Me gustaría que lo traspasaras a Yolanda, que posiblemente nos esté también viendo. Y mientras estaba con la preparación de la mente, mientras estaba con la preparación de esta conferencia, tuve la oportunidad de ir a un concierto de Pedro Cabrera y escuché una canción que me gustaría compartir con ustedes. Pedro Cabrera, en el concierto, nos dijo que él solía ir a escuchar el silencio de la noche, de las estrellas, de los diferentes lugares, rincones bellísimos que tenemos en Canarias. Y allí tuvo la inspiración de esta canción que me gustaría compartir con ustedes, con el deseo de que les relajara y les motivara como a mí cuando la escuché. Así que vamos a empezar escuchando la canción, una canción canaria que para mí es bellísima y es una representación de lo que es la vibración de las Islas Canarias. Puede continuar, profesor. Cada vez el ruido en el que vivimos es mayor y la necesidad de vivir en silencio lo es también, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es el origen o la etimología de la palabra, porque siempre nos ayuda a situarnos y tener una idea más completa. Si nosotros miramos la Real Academia de la Lengua Española, vemos que, o nos dice que la palabra silencio viene del latín, del término silentium o silencium, que a su vez viene del verbo silere, que significa estar callado. Pero la tradición más antigua del silencio dice, por otro lado, que la palabra silencio no viene del latín, sino que proviene del griego, de la palabra mu, que es el origen de la palabra mudo y también es el origen de místico. Por tanto, reuniendo estas diferentes aportaciones o visiones, nosotros tendríamos que silencio es estar callado, estar mudo o tener una visión interna como tienen los místicos, un estado de silencio, de paz, de meditación,
y en algunos casos también de éxtasis. Lo vamos a ver desde esta dimensión. Ahora bien, el silencio ha sido tenido en cuenta a lo largo de todos los tiempos. Ya Confucio nos dice: el silencio es el único amigo que jamás nos traiciona. Hay un proverbio hindú que comenta también: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. A mí me parece que esta expresión, este mensaje, lo deberíamos de tener presente siempre, porque muchas veces, si tuviésemos la oportunidad de tomarnos unos segundos de silencio, evitaríamos muchas complicaciones. Y Blaise Pascal nos dice también que la infelicidad del ser humano deriva de una misma fuente: no ser capaz de estar sentado tranquilamente en silencio, a solas consigo mismo. Y podríamos seguir dando definiciones a lo largo de la historia, todas ellas valiosísimas, pero queremos, pues, aprovechar el tiempo para abordar otros puntos. Cuando hablo de ruido interior, no se trata tanto de hacer silencio, sino de ser silencio, de ser capaces de estar en silencio aunque las dificultades por las que estemos atravesando sean innúmeras. O sea, cuando más valor tiene una idea, es cuando la tenemos que aplicar con dificultades añadidas. Ya Wayne Dyer tiene una expresión, o nos dijo, porque falleció hace un tiempo, que cuando nosotros estamos intranquilos, preocupados, deprimidos, que no podemos conectar con la fuente. De aquí se deriva que cuando nosotros estamos tranquilos, con sosiego, con serenidad, cuando estamos en silencio, sí que podemos conectar con la fuente. Y conectar con la fuente, viviendo desde el silencio, es estar en armonía, es ser creativo, que se abran puertas, ver soluciones allí donde nosotros no las veíamos. Y quisiera también comentar que nosotros tenemos la pretensión de vivir en paz siempre, de vivir con alegría siempre, de estar en ese refugio de silencio que nos llena de paz interior, pero tenemos que ver que la paz está unido a la guerra, que el silencio está unido al ruido, que la luz está unida a la sombra, que el frío está unido al calor, o dicho de otra manera, que frío y calor son una misma realidad. Yo tengo frío, suministro calor, la temperatura va subiendo y llega un momento que yo tengo calor. Pasa lo mismo con el silencio y el ruido. Es una misma realidad. Primero, vivimos una etapa de muchísimo ruido y luego después, con las vivencias de la vida, con las diferentes experiencias, vamos adquiriendo conciencia y esa conciencia nos va llevando a una vida de tranquilidad, de paz y de silencio. Ahora bien, ¿podemos estar en silencio sin conocernos a nosotros mismos? La respuesta es no. Nosotros, aquello que no conocemos, es como si no existiera. Para nosotros no existe. Por tanto, conocernos a nosotros mismos es la base para poder, digamos, ir pasando del ruido al silencio. Atravesamos todos los seres humanos una larga etapa donde tenemos puesta la mirada hacia el exterior. Cuando nosotros miramos fuera, dividimos el mundo en bueno y malo.
Lo que es bueno tratamos de acercarlo a nosotros y lo que nos parece que no lo es, tratamos de alejarnos. Estamos tratando de resolver las situaciones fuera para sentirnos bien dentro. Y esto una y otra vez hasta que el cansancio hace que esa mirada, esa conciencia, la pongamos hacia el interior. Y cuando ponemos la conciencia hacia el interior, nos damos cuenta que ese ruido que tenemos permanentemente, yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo llegar a este sitio, aquí yo no voy a ser útil, esa cantidad de ruidos, miles de situaciones que se nos pueden estar ocurriendo en este momento presente, que son el resultado de los diferentes programas que hemos metido en nuestro cerebro. Ahora, lo bello del caso es que cuando nosotros ponemos la conciencia hacia adentro, una vez que nos damos cuenta, estamos ya en condiciones de poder resolver ese ruido y transformarlo en silencio, siempre con tiempo, con trabajo y con dedicación. Y Einstein nos dijo que si nosotros nos hacíamos siempre las mismas preguntas, vamos a obtener las mismas respuestas. Por tanto, si nosotros nos hacemos preguntas nuevas, vamos también a encontrar otras respuestas nuevas que van ampliando ese mundo conocido y que nos van haciendo pasar de ese mundo de ruido al mundo de silencio. Los apegos es otra de las fuentes de incordia, de ruido, de desesperación para la inmensa mayoría de ellos. Y otra de las cosas que es importante para nosotros vivir desde el silencio es abordar cada situación con una cierta perspectiva. Nosotros estamos ante una dificultad y debemos de intentar imaginar por lo menos que esa dificultad la tiene otra persona y nosotros la estamos observando. Porque si nosotros ponemos una cierta distancia entre lo que ocurre y nosotros, la vemos con más plenitud, la comprensión es mayor y el efecto que pueda causar en nosotros pues también es menor. Vamos dejando el ruido para pasar al silencio. Lo voy a explicar con una expresión y esta expresión es salir fuera de la ecuación. Salimos fuera de la ecuación cuando nosotros sacamos el me de la frase. El ejemplo que les quería poner es, mi hijo me gritó. Si mi hijo me gritó, yo me voy a sentir implicado, me voy a sentir uno o voy a sentir que lo que el hijo está diciendo es realmente mío. Y lo que el hijo está diciendo es de él, no es mío. Él dice lo que por el momento que vive, la situación que tiene, la elevación espiritual, pues le es permitido. Así que si yo saco el me, si yo me saco de la ecuación, quedará mi hijo grita. Si mi hijo grita es porque está preocupado, porque tiene una dificultad y hasta es posible que yo tenga el deseo de ayudarlo. Pero si yo miro la situación desde cerca, si me implico, si yo digo mi hijo me gritó, pues me voy a sentir mal, en algunos casos se puede pensar yo que trato o he tratado a mi hijo de esta o de la otra forma y ahora me trata de esta manera. Así que ver las cosas en perspectiva es motivo de serenidad y de quietud y de silencio. Y desde esta perspectiva, nosotros, desde el silencio, vamos encontrando diferentes salidas a todas aquellas dificultades por las que pasamos. Y nos vamos enfrentando a muchas de las fantasías que hemos tenido nosotros hasta este momento. Fantasías como que mis dificultades van a ser resueltas por una persona ajena a mí. Es eso que se ha dicho tantas veces, Dios te salva. Hay un cuento que explica esto de una manera muy, muy clara y es de un náufrago que estaba en medio del mar y estaba totalmente convencido de que Dios venía a salvarlo.
y Dios parece que le envió un madero, pero él no se cogió al madero, sino que dijo, no, no, Dios me salva. Poco tiempo después pasó por allí una barca y, y le invitaron a que subiera a las personas que estaban en ella. Y él dijo, no, 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 Dios me salva. Y claro, poco tiempo después el hombre se ahoga y cuando llega al otro lado, le recrimina a Dios de que él, que tenía tanta confianza en que lo salvaría, que lo dejó ahogar. Y le dice, pero bueno, te mandé un madero y no te agarraste a él. Te mandé una barca y no te subiste. ¿Qué querías que hiciera? Así que las dificultades están para enfrentarlas, para verlas como estímulos y para salir adelante sin ningún tipo de fantasía. Y otra fantasía es creer que por darnos cuenta de algo ya nosotros tenemos ese nivel de conciencia o el nivel de conciencia para poderlo aplicar. Y eso no es así. Cuando nosotros nos damos cuenta de una dificultad, luego después tiene que haber un trabajo para superarla. Y darnos cuenta más práctica, eso sí que lleva a que todos nosotros tengamos conciencia. O sea, si yo soy una persona muy permisiva y me doy cuenta de que tengo que poner límite, ya estoy en el inicio para poder resolver la situación. Pero yo tengo que verme frente a un momento donde tenga que poner límites para ver si los puedo o no los puedo, si soy capaz o no soy capaz de ponerlos. Y cuando yo sea capaz de poner esos límites, en mí estará ya esa, esa idea totalmente superada y será una conmigo mismo y siempre que tenga que ponerlo, pues los pondré. Ahora bien, cabe preguntarnos, una vez que ya sabemos esto externo, diferentes aspectos para llegar al silencio, preguntarnos, ¿qué somos en realidad los seres humanos? Pues si yo miro, aquí externamente veo la piel, un tejido, el tejido epidérmico. Imaginemos que tengo un aparato que soy capaz, un microscopio, que soy capaz de ir ampliando. Si yo amplío este tejido epidérmico, ¿qué voy a ver debajo? Pues voy a ver células. Ya es más fluida, ya el tejido no es tan compacto como la epidermis, como la piel. Veo células. Sigo ampliando y veo moléculas. El tejido es más disperso que la célula, pero todavía es materia. Sigo ampliando esas moléculas y llego al átomo. El átomo es la frontera entre lo ilusorio y lo físico, porque el átomo es prácticamente vacío. El átomo tiene 99% de vacío o 99,999 de vacío y una milésima solamente de materia. Por tanto, ahí estamos ya en la frontera. Pero si con ese microscopio seguimos ampliando, vemos que ese átomo está compuesto por partículas, por protones, neutrones y electrones. Seguimos ampliando y nos damos cuenta que ahí hay pues muones, hay quark, hay partículas que no tienen un espacio y un tiempo, pero que sin embargo son necesarios para que se cree la materia. Es como si se invirtiera el fantasma. En nuestra vida normal hay una persona y esa persona, una vez que desencarna, después se puede uno encontrar con su fantasma. Pues aquí es el fantasma lo que va a crear toda la materia que después existe en la realidad. ¿Por qué decimos nosotros? ¿Por qué decimos que lo que vemos, ¿no? Que el cuerpo es sólido? ¿Cómo vemos nosotros eso? Lo explicaré más adelante porque es interesante. Pero aunque nosotros vemos el cuerpo aparentemente como tejidos, como células, como moléculas, como átomo, nuestro cuerpo es conciencia.
para expresar una conciencia mayor. Nosotros lo decimos con otras palabras. El cuerpo es el traje que utiliza el espíritu para poderse manifestar. Pero que el cuerpo es conciencia, lo vemos en que nosotros, nuestro cuerpo fue al principio una célula, esa célula después se complejizó y fue 2 células, esas 2 células fueron 4 células, y así fue, podíamos haber empezado el proceso desde un punto anterior, pero no es suficiente para lo que entendemos. Y en la medida que el cuerpo se fue complejizando, nosotros subimos teniendo capacidades superiores. Nuestro cerebro pasó por ser el tronco del encéfalo, cuando solamente necesitábamos rectar, arrastrarnos por el suelo. Después tuvimos el cerebro límbico, donde están las emociones, que nos ayudan a protegernos y a mantener la vida. Y últimamente, pues en ese proceso histórico hemos llegado al desarrollo del neocorte, donde ahí nosotros podemos hacer todas las operaciones que somos capaces en el momento. Podemos pensar, podemos escribir, podemos leer, podemos hacer música, podemos calcular matemáticas. Por tanto, nuestro cuerpo físico es la historia de todo ese proceso. Por tanto, podemos decir que el cuerpo es conciencia para que se pueda expresar nuestra esencia, nuestra parte espiritual. Y que cuanto más conciencia tiene el cuerpo, nuestra parte esencia o nuestra parte espiritual se podrá manifestar en mayor medida. Hasta aquí nosotros hemos visto, cuando nos estábamos con los quarks, con los muones, hemos visto que ahí todo es exactamente igual, todo es una unidad, todos somos uno. Esto es difícil de comprender al principio, pero con el tiempo lo vamos asumiendo como una realidad completa. Es lo mismo que una familia que está formado por el padre, por la madre, por los hijos de estos padres, después por los hijos de estos hijos, y así hasta completar una familia. Pero toda esa familia tiene algo en común, la genética. Algo hay de la genética que es compartido por esa familia. Y es una unidad, una familia. No son muchas familias, es solo una familia. Imaginemos ahora Dios, Padre, Madre, Creador también, que es la fuente de donde todos nosotros hemos venido. Por tanto, todo lo que existe proviene de esa fuente, y todos nosotros tenemos también, por provenir de esa fuente, una parte de ella. Luego, si todos tenemos una parte de Dios, desde el lenguaje espírita, el espíritu, si todos tenemos una parte de Dios como la parte es igual al todo, pues todos los seres humanos somos dioses. Por tanto, si nosotros lo supiésemos y lo asumiésemos en nuestra vida real, nuestra vida sería paz, serenidad y tranquilidad. Actuaríamos siempre desde el silencio, sin la lucha contra el que está al lado. Nuestra vida sería de cooperación plena y viviríamos por realmente dentro de la mayor armonía. Aprovecho para decir aquí que el ser humano prácticamente, y todo lo que existe, es energía. Y dentro de la energía no hay diferenciación entre una parte y otra. Ahora bien, nosotros hemos venido viendo las cosas como separadas. Sí, yo veo el cuerpo es una cosa, la mente es otra, las otras personas son algo distinto a lo que yo soy, el mundo es algo distinto, y hasta ahora eso lo hemos venido asumiendo como una realidad. O sea, vamos a la universidad para la mente, para cultivar la mente, vamos al gimnasio para cultivar el cuerpo, tenemos una cita para ampliar las relaciones sociales con otros seres humanos, o trabajamos para tener dinero, comida y lo que necesitamos en la casa. ¿Por qué vemos las cosas como separadas? Porque no tenemos todavía la capacidad para ver el conjunto.
Cuando tengamos el nivel de evolución suficiente, nosotros veremos ya, pues todo ese conjunto, veremos esa unidad. Toda visión de separación es una ilusión. La vida es un todo. Todos somos uno. Por tanto, un todo no puede estar dividido en partes. En realidad, todo está ocurriendo ahora, en este momento. Nosotros, es difícil que yo, este cuerpo, no lo esté viendo como algo diferente al otro, que no esté viendo el tiempo. Pero si nosotros hacemos un proyecto, dentro de ese proyecto, todas las cosas están ya en su sitio y todo lo que está ocurriendo ocurre o ocurriría ahora, en este momento. Todo está ocurriendo dentro del proyecto en el momento presente. No se preocupen si no se entiende esta idea. De momento el tiempo nos la irá facilitando y la veremos con mucha más intensidad. Y hay una frase de Einstein que me pareció apropiada y acorde al tema que estamos tratando, y dice así: la medicina del futuro será la medicina de la frecuencia. Termino de ir a un seminario de sanación con un doctor, y este doctor, una de las primeras expresiones que nos dijo fue que el hombre que ellos habían estudiado en la Facultad de Medicina ya no existía. Hemos hablado de un hombre que es completamente energía, hace un momento, y hasta ahora veníamos viendo el hombre como algo material, algo sólido. O sea, esas fueron sus palabras. El hombre que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina ya no existe. Por tanto, lo que estudiamos en la Facultad de Medicina no sirve hoy día. Y a renglón seguido dijo: si nosotros queremos conseguir la salud, tenemos que empezar a vernos como frecuencia, tenemos que empezar a vernos como energía, como ondas. Y luego contó una experiencia. Dice que cuando este médico había terminado su carrera de medicina, pues lo mandaron como médico rural a un pueblo. Y en este pueblo un día fue un señor a su consulta, no para que lo tratara él, sino porque una vaca que tenía había tenido una luxación, un hueso se le había salido de su sitio, y la vaca para él era muy importante porque era lo que tenía para arar la tierra, para arrastrar el carro con el que llevaba las cosas del campo hasta su casa, para la leche. La vaca era para él importantísima. Y este doctor le dijo: no, yo no puedo hacerte eso porque yo tendría que dormir la vaca, tendría que buscar a otras personas, tendríamos que llevar la vaca pues, a un lugar adecuado, y eso te saldría más caro que si vendes la vaca y compras otra nueva. Bueno, el hombre dice que se fue, y al poco tiempo este médico que nos dio el seminario pasó por donde solía, por el prado, por donde él sabía que estaba la vaca, y vio que la vaca estaba pastando bien, contenta, pues alegre como siempre la había visto él. Entonces entra a la casa, le pregunta al dueño, a la persona que había ido a su consulta, que qué le había hecho a la vaca. Y el campesino le dijo: como fui a ti para que me la sanara y tú no la pudiste sanar, fui al chamán del pueblo. Y el chamán del pueblo me preguntó: bueno, ¿qué pata es la que tiene la vaca fuera de... Bueno, la tiene mal, ¿no? ¿Qué pata es la que tiene la luxación? Entonces le digo: mira, pues la pata tal, ¿no?
Dice que el hombre se concentró, hizo unas emisiones de energía y le dice al hombre, mira, vete que ya la vaca está bien. Y cuando el hombre llegó a la casa, tenía la vaca la pata completamente bien. El hueso estaba en su sitio. Y este médico, que era una persona abierta, que su interés estaba en sanar a las personas, dijo, ¿cómo es posible que este hombre, sin haber ido a la universidad, tenga una capacidad para sanar que a mí se me escapa? Y dice que entonces empezó a estudiar pues esa medicina de frecuencias que tenía el chamán, y que empezó a estudiar otras medicinas y llegó a la conclusión de que como médico tenía que integrar todo el conocimiento de las diferentes medicinas que desde su punto de vista fuese útil para la sanación, hacia una medicina integrativa sintergética. Es un ejemplo que nos habla de cómo el conocimiento de nosotros mismos puede hacer no mucho, muchísimo, porque nuestra vida sea más plena, más tranquila, más serena, y que podamos vivir desde el silencio. Vamos a seguir preguntándonos, ¿cómo funciona la mente? Pues Bruce Lipton, en un libro que yo suelo recomendar su lectura, Biología de la Creencia, que no habla de las creencias religiosas, sino cómo nuestras creencias de hoy son la realidad de mañana. Bruce Lipton dice que nosotros tenemos, y hace la comparación con el iceberg, él dice que nosotros tenemos el consciente, que en el iceberg sería la parte que emerge, sería solamente un 5%, y que esa parte consciente procesa unos 40 inputs por segundo. Y que la parte subconsciente, que sería la parte que está sumergida, que sería el 95%, es el subconsciente. Y que el subconsciente pues procesa unos 20 millones de estímulos por segundo. 20 millones de estímulos por segundo, mientras que la parte consciente solamente 40 estímulos por segundo. Y él asegura, si a mí me viene una pelota hacia el ojo, es posible que mi parte consciente no se dé cuenta. Ahora, mi parte subconsciente, como procesa muchísima más información, sí es posible que se dé cuenta que yo cierre el ojo y que eso haga que el ojo se cierre y que no se me dañe. Y hace la comparación también entre el consciente y el subconsciente, entre el piloto manual y el piloto automático. Él dice, la mente consciente sería el piloto automático y la mente subconsciente sería el piloto automático. Y asegura, cuando nosotros no estamos actuando con la mente consciente, cuando nosotros no somos conscientes de lo que hacemos, está actuando el subconsciente. Y que por eso nosotros muchas veces actuamos como papá, como mamá, como lo que aprendí en la escuela, como todos esos programas que les hablaba al principio, que nosotros habíamos metido en nuestra mente y que nos condicionan. Y el doctor José Murphy nos dice en ese libro, La mente subconsciente, nos dice que todo aquello que la mente consciente asume que es verdadero, eso pasa de la mente consciente al subconsciente. Y que el subconsciente lo ejecuta sin razonar, sin preguntar si aquello me va a ser favorable, me va a ser perjudicial para mí. Eso el subconsciente no lo tiene en cuenta. Esto explica en parte el funcionamiento de la mente, el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo, yo pienso que algo me va a sanar
y es mi propia energía interior la que realmente me sana. Porque placebo es una apariencia de medicamento que no tiene ningún principio activo, pero que las personas cuando lo toman, pues experimentan unos efectos como si realmente tomaran el medicamento adecuado. Y el efecto nocebo sería el opuesto. Cuando yo un medicamento que me puede sanar pienso que no me va a ser efectivo, pues lo tomo y es como si realmente no lo tomara. Y hoy día la neurociencia nos ayuda a comprender más todavía este proceso. Lo que se nos dice es que nosotros manejamos a lo largo del día millones de unidades de información y que nuestro cerebro no tiene la capacidad suficiente para poderlo procesar. Bueno, pues el sistema reticular activador ascendente que está en el tronco del encéfalo, lo que hace de toda esa información que me llega, separa la que está dentro de mis intereses, aquello que está dentro de mis gustos, lo que yo pienso que me puede ser útil e incluso lo que puede ser de vital importancia para mi integridad como ser humano. Entonces, yo cojo de toda esa información que el sistema reticular activador ascendente acerca hacia mí, yo pongo la atención en un aspecto determinado y concreto. Nosotros solamente vemos aquello en lo que ponemos la mente. Yo pongo la mente en algo y eso que está dentro de lo que yo realmente tengo como intereses, yo pongo la mente en algunos de esos aspectos y genero una percepción. Esa percepción genera una idea que puede ser ilusionante para mí. Y esa idea ilusionante genera una emoción que a su vez me hace vibrar. Y esa vibración genera un campo magnético. Y ese campo magnético, a su vez, va dando forma a aquello en lo que yo puse la atención. Por tanto, todos nosotros somos los creadores de las situaciones por las cuales vivimos, por las cuales estamos pasando. Y voy a explicar el poder del pensamiento poniendo un ejemplo que lo saco de un libro que también me pareció interesante y que lo traje de uno de los viajes que hice a Venezuela para entrar en contacto con el grupo CIMA. Ese libro se llama El poder está en usted. Voy a entresacar de él la experiencia del doctor Bale. Dice que el doctor Bale estaba ya en sus últimos meses para graduarse como médico. Y esto ocurrió en 1919. En 1919 todavía no se había descubierto la medicina. Esto lo descubrió el doctor Banting en 5 años después, en 1924. Bueno, como todavía en ese momento, en 1919, no había insulina, él sabía como médico que la enfermedad era mortal. Y 2 de los mejores médicos de Inglaterra le diagnosticaron poco más o menos 1 año de vida. Pero dice que él había visto que algunos médicos en el hospital donde él estaba haciendo las prácticas estaban estudiando la relación que había entre mente y cuerpo, utilizando placebo. Y él había visto que los placebos producían en los enfermos, por lo menos en algunos enfermos, los mismos efectos que si tomaban el medicamento apropiado para la dolencia que tenía. Y él dijo, bueno, como yo no tengo otra alternativa, estos enfermos que mejoran con placebo, mejoran por la autosugestión,
Pues yo me voy a relajar todos los días, voy a visualizar el páncreas, que es donde se segrega la insulina, y le voy a hablar, le voy a decir que lo he tratado mal hasta ahora, pero que de ahora en adelante yo lo voy a tratar mejor. Y esto lo estuvo haciendo un día, 2, 3, 4. Dice que hasta los 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta los 9 meses, notó que el azúcar no subía y que en algunos casos bajaba ligeramente. A partir de esos 9 meses dice que el azúcar subía, empezó a subir de nuevo, tenía bajadas también, había subidas, bajadas, pero a él le animó a seguir el hecho de ver que los picos de subidas y de bajadas no eran tan pronunciados como hasta que él empezó con esa terapia mental. Y estuvo 1 año, 2 años, 3 años, y a los 6 años, en uno de los análisis, dio negativo en azúcar. Dice que ese fue el mayor día de su vida. Y a raíz de ahí, él empezó a enseñar a los demás ese poder interior que tenemos todos los seres humanos, pero que no lo utilizamos porque ni lo sabemos, ni se nos ha enseñado de que lo tenemos, ni tenemos la posibilidad de aplicarlo. Así que es un recurso que está al alcance de cada uno de nosotros para utilizarlo y obtener la salud. Y por otra parte, los alimentos empiezan a tener una visión también completamente distinta desde el ángulo o la perspectiva espiritual. Hasta ahora nosotros hemos visto que los alimentos se toman porque contienen proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, sales, tienen una serie de nutrientes. Pero hoy día se nos dice que todos los alimentos tienen una sustancia energética que se llama prana. Y que nosotros, al masticar los alimentos, pues ese prana, de la misma forma que se va triturando y esa trituración va a dar lugar a una mejor digestión, pues esa buena trituración va haciendo que ese prana se vaya, digamos, liberando de las frutas, de las verduras, de las semillas, de nuestros alimentos, y de la boca vaya pasando a los nervios lo llevan todo ese prana hasta los núcleos centrales, y los núcleos centrales pues dirigen todo ese poder energético a todas las células del cuerpo, que las activa, las dinamiza y vitaliza. Por eso, los alimentos que tomamos son muy, muy importantes. Los alimentos deben ser sanos, naturales, a ser posible, sin abonos químicos y sin pesticidas. Y por otra parte, los alimentos tienen que ser vivos, debemos de tomar los alimentos, la mayor cantidad de alimentos que podamos crudos. Los alimentos deben ser poco concentrados, porque si son muy concentrados, el proceso digestivo es más lento. Deben ser fermentativos y no putrefactivos, y deben ser alcalinizantes y no acidificantes. Esto lo explicó un premio Nobel de Medicina, Ilya Mennikov, que fue premio Nobel en 1908, fue el descubridor de los fagocitos, y él tiene un trabajo que lo publicó en 1907 de la prolongación de la juventud. Él llegó a la conclusión de que nosotros envejecemos porque tenemos los alimentos en el intestino grueso demasiado tiempo, entran en putrefacción y la microbiota intestinal se descompensa, y al descompensarse entonces produce desequilibrio que dan como consecuencia la enfermedad. Y recomendaba comer
pues para fomentar esa microbiota intestinal, recomendaba tomar yogur, kéfir, cuajada, o sea, alimentos ricos en bacilos, en lactobacterias, en esa microbiota que es tan beneficiosa para nuestro intestino. Y él comprobó que realmente esto era así, ¿no? Y esta experiencia, o el pensamiento de Ilya Melnikov, fue corroborado años más tarde, en 1912, por otro premio Nobel de Medicina, por Alexis Carrel. Cogió unas cuantas células de pollo, entonces las tenía en las mismas condiciones que estaban en el corazón del pollo y les daba los nutrientes cada día que necesitaban. Pero con el tiempo, estas células morían, o sea, se desvitalizaban y morían. Y luego después continuó con el experimento, pero renovando el líquido interior donde estaba este cultivo de células. Y renovando el medio, entonces las células vivían años y años y años. O sea que las evacuaciones deben ser normales y la microbiota intestinal debe ser equilibrada y se equilibra con los alimentos que tomamos. Esa microbiota, si nosotros tomamos un alimento, tenemos una, si tomamos otra, tenemos otra. Y para estar sanos tiene que estar en completo equilibrio. No hay que tener miedo a los microbios, ni a los virus, ni a las bacterias, ni a los hongos. Hay que tener nuestro sistema inmunitario alto, fuerte, preparado, que cuando está así, cuando nuestro cuerpo está alcalinizado, ningún virus puede tener la posibilidad de reproducirse. Bien. Ahora bien, el prana, esa energía vital, no solamente está en los alimentos, sino que está también en el aire, en el agua, está en todo prácticamente. Y cuando nosotros respiramos, no solamente respiramos oxígeno, tan fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro y para que la oxidación celular, para que se quemen los alimentos dentro de la célula, pues es necesario. En el aire hay también prana. Y cuando nosotros respiramos, llevamos ese prana a nuestro cuerpo. Hay 4 tipos de respiración. La respiración alta, que nosotros solamente respiramos con la parte superior de los hombros. La respiración media, que respiramos con el pecho, con la parte posterior del diafragma. La respiración inferior, que se respira pues con la parte baja del pulmón, con el estómago, para entendernos, y después la respiración completa, que es la que aúna estas tres partes, ¿no? La respiración abdominal, la respiración torácica y la respiración de los hombros, es la respiración completa. Y la que se recomienda para que el prana del aire pueda pasar a nosotros. Personas con conciencia pueden llevar ese prana a diferentes órganos del cuerpo cuando nosotros sabemos que lo necesita, aparte de distribuirse pues, por todas las células y vitalizarse. La respiración y ese prana ayuda también a la relajación. Nos ayuda, por ejemplo, cuando nosotros estamos en momentos de miedo, si hacemos respiraciones profundas, somos capaces de entrar en momentos de más sosiego, de más quietud, de más calma. Es también importante para eliminar el aburrimiento, ¿no? Cuando nosotros respiramos nos sentimos vivos, nos llenamos de endorfina. Las emociones, la respiración ayuda también a que las gestionemos mucho mejor y veamos pues todo el beneficio que podemos obtener de ella, y la respiración es un punto primordial para la meditación. Una meditación tiene que empezar con una relajación y
con una atención a la respiración, vamos entrando en un espacio de quietud, de paz, y luego después llegamos a ese momento de silencio donde nos encontramos con nuestra esencia. Meditar no es sino el contacto con la esencia a través del silencio. ¿Sí? Bien, bien. También es importante para mantener nuestro silencio, es importante ver desde dónde estamos actuando. Imaginemos que tenemos un círculo y en el centro estoy yo, o en el centro está toda la humanidad. Siempre que nosotros estemos actuando desde el yo, siempre que nosotros estamos siendo el centro, somos un foco de intranquilidad y de ruido. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención en toda la humanidad, nos llenamos de paz y de silencio. Desde ahí se abre nuestra comprensión hasta que nos damos cuenta de que nosotros estamos, pues, la mayor parte del tiempo o una gran parte del tiempo, o hemos pasado por esa situación de estar proyectando fuera todas las dificultades que tenemos dentro. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros, el culpable o el responsable, porque culpable no hay nadie. El responsable no somos nosotros, sino que el responsable es el otro. O sea, si alguien tira una cáscara de plátanos en el suelo, yo paso caminando y me caigo al pisarla, el culpable no es el otro el que tiró o sea, el responsable no es el otro que tiró la cáscara. El responsable soy yo, porque no miré al suelo, porque no vi por dónde iba y me caí. Pues esa parte que es fuente de ruido también la vamos superando y nos vamos adentrando en múltiples de las situaciones de manipulaciones por las cuales estamos pasando y que son fuente de intranquilidad y de ruido. Como nos decía George Orwell, él nos decía, nos manipulan por aquello que más tememos. ¿Qué es lo que más teme el ser humano? Lo que más tememos los seres humanos es la muerte. Es la muerte. Y quienes estemos como nosotros, estudiando el conocimiento espiritual, que somos conscientes que existe la reencarnación, que nuestra integridad, que nuestra esencia va a seguir viva a lo largo de toda la eternidad, ¿tenemos que tener este miedo? Pues una vez que somos conscientes de que nos están manipulando y estemos actuando desde nuestra esencia, vamos a estar también en paz. Y Aldous Huxley nos dijo que otra forma de manipularnos es con el entretenimiento. Y está bien que nos entretengan, pues, a rato, que estemos algunos momentos entretenidos. Pero el problema de hoy día es que estamos todo el tiempo entretenidos. Y Aldous Huxley dice, y lo peor es que lo sabemos y estamos felices. O sea que estamos inmersos en el ruido, estamos totalmente conectados a aparatos que nos sacan la tranquilidad y estamos plenamente felices. Fíjense ustedes, hablamos hace un momento del sistema reticular activador ascendente, ese que selecciona toda la información que es necesaria para que nuestra vida tenga un mínimo de sentido. Bueno, pues cuando nosotros estamos permanentemente delante de pantalla, de ordenador, como
ahora yo y todos los que están viendo la conferencia delante de pantalla, vamos limitando la posibilidad de ese sistema reticular activador ascendente. Así que debemos de ser prudentes sin dejar de usarla en aquello que nos es necesario de esos medios de información que tenemos. Y cuidado con la televisión, que es un medio de manipulación total. Y por tanto de ruido también. Y con esto nosotros tenemos ya una visión de conjunto para poder actuar desde el silencio. ¿Y cómo podemos actuar desde el silencio? Hermes Trismegisto nos dijo que todo lo que existe en el universo vibra y que Dios, que es todo espíritu, tiene la vibración más alta y que su vibración es tan alta que prácticamente es una línea recta. Bueno, pues en la medida que nosotros vayamos aumentando nuestra frecuencia, también el nivel de silencio interior, de paz, será mayor. Pero algunos investigadores alemanes han descubierto que el ser humano, que todos los seres humanos emitimos unos 20 fotones por segundo del pecho. Pero si nosotros nos relajamos, si nosotros nos ponemos a meditar con la atención puesta en el corazón y con el deseo de mandar amor y luz a la humanidad, se emiten unos 100.000 fotones por segundo. Pero si a esos fotones nosotros le imprimimos amor y sanación, dice que nos permite en seres capaces de transformar la materia, de influir sobre los fenómenos naturales que nos rodean, como tempestades o tormentas, o situaciones, vientos, o situaciones diversas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en la medida que nosotros trabajemos más, que nos esforcemos más, que nuestras vibraciones sean más altas, tendremos más posibilidades de vivir una vida desde el silencio y la plenitud. Ánimo y a seguir trabajando, que los logros serán para cada uno de nosotros. Excelente, profesor. Un abrazo. Un aplauso, pueden abrir sus micrófonos. Un aplauso para comenzar con la parte de las preguntas. Vamos con la primera pregunta del doctor Fernando Quirós. ¿Observar los problemas en silencio desde afuera se puede relacionar con las neuronas espejo? Digamos que podríamos empezar por ahí y que la idea se puede tomar como punto de partida, pero igual va más allá. Las neuronas son ya parte de cuerpos establecidos y estamos hablando de energía a niveles más cuánticos, desde donde la visión ya es una en todos los sentidos. Pero bueno, podría ser como punto de partida. Nosotros, por ejemplo, con las neuronas espejo, si estamos pensando en una actividad, la vivimos como si realmente la estuviéramos nosotros viendo. Por tanto, podría ser un buen punto de partida, Quirós. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Ferreira. Muy bueno, gracias. ¿La ilusión tiene una connotación positiva o negativa a los efectos de construir un pensamiento desde su punto de vista?
hay ilusiones negativas. El miedo, por ejemplo, es una de las emociones. Dijo ilusiones. No, si la ilusión es positiva, es positiva. Estaba pensando en las emociones, porque emociones sí pueden ser positivas y negativas, pero la ilusión, si yo tengo una ilusión, hablo de ilusión como algo que nos ilusiona, que nos motiva, que nos mueve a hacer algo. Claro, si miramos la emoción como parte de negatividad, también podría tener, también es una emoción. Si yo quiero hacerle daño a otro, producir un daño, eso produce una vibración y esa vibración produciría así una parte negativa. Sí, sí, tienes razón. Estamos de acuerdo. Rodolfo Ferreira, ¿podría repetir la experiencia en base al efecto placebo? Muchas gracias. Sí, el efecto placebo es, imaginemos que se acaban los medicamentos. Entonces yo cojo algo que se parezca a ese medicamento y le digo al sujeto, mira, tómate esto va a ser buenísimo, esto ha curado a todo el mundo, y si la persona lo toma con esa idea, moviliza su potencial interior y esa energía interior va a producir en él la propia reacción que el medicamento normal hubiese tenido. Y el efecto nocivo es el mismo, pero al inverso. Yo tomo un medicamento que me puede mejorar, pero yo no tengo confianza en que me mejore, pienso que no me va a ayudar a curarme, y lo que hace es empeorarme. Esto lleva a un planteamiento. Cuando nosotros entramos en el mundo de la mente, en el mundo de las energías, en el mundo cuántico, nos lleva a una visión completamente distinta. De ahí a que este doctor dijera que lo que había aprendido sobre medicina en la universidad no le sirviera, porque el hombre que estamos viendo hoy es un hombre completamente distinto. Si yo veo un hombre físico, lo físico le va a ayudar, pero si yo veo un hombre energía, es la energía lo que realmente le va a ayudar. Hoy día hay experimentos de la importancia de mandar solo deseos de salud y de armonía a otras personas. Hay experiencias de laboratorio en neurociencia de personas que al meditar hacen que la parte prefrontal y frontal aumenten de tamaño. Generalmente, en el cerebro límbico, las amígdalas son las que gestionan las emociones. Y ante una emoción, las amígdalas secuestran la parte frontal del cerebro y prefrontal, la secuestran, la situación la controla las amígdalas, y una vez que se vuelve a la normalidad, se le da paso de nuevo a la parte prefrontal y frontal. Bueno, pues con la meditación aumenta de grosor esa parte prefrontal y frontal, y ya no es la amígdala la que secuestra la parte prefrontal, sino que es la parte prefrontal la que hace la gestión de esa situación dificultosa, sin necesidad de que sea la amígdala la que resuelve las emociones, la que se encargue de ello. Perfecto, profesor. Mire, ya no tenemos más preguntas, tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones. Por ejemplo, Bertie Guzmán, que excelencia, profesor, por este aporte. Tenemos Guillermo Meléndez, saludos, excelente exposición, muy necesaria en nuestros tiempos. Bendiciones. Alexander Sánchez, gracias, muchas gracias. Súper necesario, importante e interesante el tema, aunque ya lo pudiéramos haber escuchado, pero es necesario reforzar. Eduardo Lorriaga, muy interesante lo expuesto, gracias por el aporte. Saludos a todos.
Rodolfo Ferreira, excelente análisis respecto al altamente alienante que es la televisión. Y Ramón Soto, excelente, Mauro. No sé si quiere que completemos con el video, profesor, y Me para cerrar, gustaría, mi, vamos al mi, tema. mi idea, mi gusto hubiese sido ponerlo al principio, porque, repito, para mí fue una experiencia que me llevó a una vivencia superior, ¿no? Cuando yo escuché aquella música me transportó, pues, para entendernos entre nosotros hacia esa paz interior que muchas veces sentimos sin saber por qué, ¿no? Y mi razonamiento fue, si a mí me ayudó, pues es posible que también ayude a las personas que estén conectadas en este momento. Ojalá que sea así. Perfecto, déjenme parar el video. Bueno, profesor, no sé si tiene algunas consideraciones finales que quiera aportar para No. despedirnos. ¿No? ¿Estamos listos? Agradecer una vez más a Sima que se haya acordado de mí, que me haya invitado, y un placer compartir con todas las personas que están. Un abrazo para todos. No, le agradecimiento es hacia usted, profesor, por tan excelente conferencia. Lo esperamos próximamente por CIMA, las puertas siempre están abiertas y esperemos que nos visite pronto. Pueden abrir sus micrófonos para darle un caluroso aplauso a nuestro querido profesor Mauro. Venga.